Buenas tardes a todos y todas. Soy Carlos Rubio, abogado, presidente de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Zaragoza, y hoy tengo el honor de daros la bienvenida a esta interesante ponencia organizada por la Confederación Española de la Abogacía Joven. Esta tarde vamos a abordar un tema de gran interés práctico, que es la doctrina jurisprudencial sobre propiedad horizontal. Y para ello contamos con un ponente excepcional, Martín Aleñar Feliu. Voy a ver si el currículum que tiene es bastante extenso. Vamos a ver, abogado en ejercicio desde 1984, especializado en Derecho Inmobiliario. Es director de la Oficina de Acción Exterior del Consejo General de la Abogacía Española, profesor del Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad de las Islas Baleares y el Colegio de Abogados de Baleares y, por supuesto, es decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares. Así que, sin más, le voy a ceder la palabra a Martín y te agradezco en nombre de toda la abogacía joven tu generosidad por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Martín. Pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Confederación Española de la Abogacía Joven por la invitación para compartir esta conferencia. Y bueno, es un honor estar aquí con toda la abogacía joven española, parte de ella, claro. Lo primero de todo, tendré que manifestar mis disculpas porque muchas de las cuestiones que vamos a ver esta tarde, pues seguramente serán cuestiones conocidas por muchos de los asistentes. Pero bueno, siempre queda algo, siempre se aprovecha algo y aunque sea repasar pues doctrinas y criterios, pues será interesante. Me han dicho que tenemos 50 minutos, con lo cual pues vamos a intentar ir un poquito al grano. Y sí que quería deciros que las referencias que veis ahí de las sentencias están generalmente tomadas de Tirante Online, por eso pone TOL, y en alguna ocasión por SEPIN, que son las bases de datos que yo suelo utilizar. Bueno, pues ya yendo al grano, como decía, y para empezar vamos a hablar de algo que creo que es bastante conocido, como es la necesidad de tener un acuerdo comunitario para actuar judicialmente. Y aquí tenemos un cambio de doctrina, porque tenemos una doctrina anterior, llamémoslo así, donde se exigía un acuerdo para ejercitar acciones únicamente cuando no estaban fundamentadas en la ley de propiedad horizontal. Es decir, cuando teníamos que actuar contra un tercero, cuando tenía la comunidad que demandar, por ejemplo, el promotor por defectos de construcción, a un constructor que había hecho alguna reparación, o a una empresa de mantenimiento, o a una comunidad vecina, etcétera. Son supuestos típicos en los que se venía exigiendo que era necesario un acuerdo de la comunidad. Sin embargo, no se exigía ese acuerdo cuando se trataba de ejercer acciones en el ámbito de la propia ley de propiedad horizontal. Bueno, por lo tanto, esa necesidad del acuerdo es algo que quedó reflejado en innumerables sentencias. Y aquí tenemos, por ejemplo, la sala primera de lo civil en octubre de 2011, luego tenemos la doctrina jurisprudencial que sentó la sentencia de febrero de 2014, donde decía que la ley de propiedad horizontal otorga al presidente de la comunidad la representación en juicio y fuera de él, pero no significa que esté legitimado para cualquier actuación por el mero hecho de ostentar el cargo de presidente, ya que no puede suplir o corregir la voluntad de la comunidad expresada en juntas ordinarias. Ya vemos aquí, se abre una brecha, hay un cambio de criterio y luego nos encontramos con la sentencia de noviembre de 2015, donde nos habla de la necesidad de un previo acuerdo de la Junta de Propietarios que autorice expresamente para ejercitar acciones en nombre de la comunidad. Y nos dice, salvo que el presidente actúe en calidad de propietario o que lo autoricen expresamente los estatutos. Son los supuestos que de alguna forma eran excepciones. Aquí decíamos, ¿es necesario el acuerdo comunitario para contestar una demanda? Bueno, pues esto no lo resuelve, perdón por este baile de las diapositivas. La sentencia del Tribunal Supremo de 8 de enero del 2019, donde resuelve esa cuestión de decir, bueno, aun siendo hoy ya, por sí haberlo establecido la doctrina del Tribunal Supremo, necesario un acuerdo de comunidad para actuar
ante los tribunales, en el caso de que tengamos que contestar una demanda o en el caso de que tengamos que presentar un recurso, también se necesita ese acuerdo. Eso nos lo resuelve esta sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2019, donde dice que en este caso la comunidad está compelida por unos plazos fatales para contestar la demanda o en su caso para recurrir. Por lo que convocar el presidente, aunque con urgencia, una junta extraordinaria para conseguir la autorización para la oportuna defensa de los intereses de la comunidad acortaría sustancialmente los plazos y por ende la defensa. De manera que, de alguna manera, lo que nos está diciendo el Tribunal Supremo es que no es necesario ese acuerdo cuando se trata de contestar la demanda o presentar un recurso, siempre con matices, obviamente, porque también os he dicho antes que el presidente no se puede exceder de lo que es la defensa de los intereses comunitarios y de lo que la comunidad tiene decidido. Aquí tenemos también esta sentencia de 2014, que fue la que recordaba la doctrina jurisprudencial favorable a la posibilidad de que cualquier comunero pueda ejercer acciones en beneficio de la comunidad. Decíamos antes que se necesita ese acuerdo cuando el presidente actúa en nombre de la comunidad, salvo que actúe en su propio nombre, en beneficio de la comunidad, o que esté legitimado o autorizado por los estatutos. Fue en esta sentencia de 2014 cuando se sentó esta doctrina jurisprudencial en el sentido de que cualquier comunero puede actuar en beneficio de la comunidad. Pero también hay que ir con cuidado porque tenemos un artículo en la Ley de Propiedad Horizontal que es el 14E, que nos dice que le corresponde a la Junta, bueno, pues decidir sobre, conocer y decidir exactamente sobre cualquier asunto de interés general para la comunidad. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues imaginemos que, aunque sea un presidente o cualquier comunero que tiene reconocida a inicio esa legitimación, pues insta una demanda, por ejemplo, para resolver un contrato de mantenimiento de la empresa de ascensores, pues obviamente le podrán alegar un requisito previo de procedibilidad diciendo, vamos a ver, usted tendrá que contar con la voluntad de la comunidad para poner esta demanda, o la pone usted individualmente. Eso en base al artículo 14. Conocer y decidir es lo que le corresponde a la Junta. En otras ocasiones esa legitimación se reconoce directamente. Pero bueno, ya que estamos hablando de legitimación, pues vamos a hablar de la legitimación para impugnar. Y entre los requisitos que tenemos en la ley, pues hemos de, sin duda, pararnos a estudiar dos requisitos que son lo que han planteado bastante polémica, como es el requisito de salvar el voto y luego el de estar al corriente de pago. Bien, primero, en cuanto a salvar el voto. Aquí también ha habido una evolución en la jurisprudencia. Todos sabemos que para poder impugnar hay que haber salvado el voto. ¿Pero qué significa haber salvado el voto? Hay que haber salvado el voto porque lo dice el artículo 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. ¿Y qué significa? Bueno, pues inicialmente, sobre todo en lo que llamamos la jurisprudencia menor, lo que se vino a decir es que esto era no solamente votar que no en el acuerdo, sino además manifestar la voluntad de proceder a impugnar. Bueno, eso se consideró poco a poco un requisito, en primer lugar, que no estaba en la ley y en segundo lugar, muy rígido para poder impugnar, porque tampoco tenía uno que decidir inmediatamente en aquel momento si iba o no iba a proceder a impugnar en el momento de la Junta. De manera que eso fue evolucionando y hoy por hoy ya se entiende que con el simple hecho de votar que no, pues se tiene por cumplido el requisito de haber salvado el voto. Pero nos encontramos también con supuestos como el de la abstención. Pues, ¿qué pasa con lo de la abstención? ¿Se cumple el requisito de haber salvado el voto cuando uno se abstiene? Bueno, ya sabemos que el requisito de salvar el voto enlaza con la doctrina de los actos propios. Es decir, uno no puede abstenerse y después, o votar que sí, menos todavía, y después impugnar el acuerdo. O incluso el hecho de la abstención, pues plantea esas dudas de decir, bueno, ¿qué pasa
si te has abstenido podrás impugnar o no, porque no parece una postura coherente en sí misma. Bien, pues ahí es cuando entra el Tribunal Supremo en esta sentencia de mayo de 2013, que declara como doctrina legal que la expresión hubiera salvado el voto, debe interpretarse en el sentido de que no obliga al comunero que hubiera votado en contra del acuerdo a manifestar más que su voluntad de impugnar. O sea, el que vota en contra basta con votar en contra, no tiene que expresar nada más. Pero sí que dice el Tribunal Supremo, esta obligación es solo para el que se abstiene. Por lo tanto, el que se abstiene podrá impugnar, siempre y cuando manifieste en junta su intención de proceder a la impugnación. Esa es la conclusión que tenéis ahí. Conclusión, para que la abstención permita impugnar, hay que manifestar en junta la intención de proceder a esa impugnación. Por lo demás, en todos los demás supuestos, pues nos encontraremos con el hecho de que simplemente con votar que no se habrá cumplido con el requisito de haber salvado el voto. También nos encontramos con el tema de manifestar la discrepancia. ¿Qué pasa con lo de manifestar la discrepancia? Vamos a analizar el artículo 17.8. Sabemos que en este articulito, en el 17.8 de la Ley de Propiedad Horizontal, lo que nos está planteando la ley es que en aquellos acuerdos de unanimidad o de mayoría cualificada, si recibimos el acta de la Junta, somos ausentes, no hemos estado en la Junta, recibimos el acta de la Junta, y si en el plazo de 30 días naturales no manifestamos nuestra discrepancia, se cuentan los votos a favor, se cuenta como que se ha votado a favor. Es decir, se ha votado tácitamente a favor. Entonces se plantea aquí la cuestión de, muy bien, no he manifestado mi discrepancia en los 30 días, pero pasado ese plazo me planteo impugnar. ¿Puedo impugnar? No he salvado el voto porque he votado que sí, aunque solo sea tácitamente. Entonces eso dio lugar a distintas jurisprudencia contradictoria, o jurisprudencia menor, obviamente, y vino el Tribunal Supremo a poner un poco de claridad en toda esta cuestión. De manera que en la sentencia de 2008, de diciembre de 2008, declaró, se fija como doctrina jurisprudencial que el copropietario ausente de la Junta, a quien se le comunica el acuerdo y no manifiesta su discrepancia en el plazo de 30 días del artículo 17.1, hoy 17.8, redactado por la ley ley de propiedad horizontal, no queda privado de su legitimación para impugnarlo con arreglo a los requisitos establecidos en el artículo, salvo si la impugnación se funda en no concurrir la mayoría cualificada exigida por la ley, fundándose en la ausencia del voto. Es decir, podrás impugnar siempre y cuando el argumento por el que impugnas no sea el hecho de que no se ha reunido la unanimidad o no se han reunido los 3 quintos. Cualquier otro argumento, el hecho de no haber manifestado la discrepancia te permitirá proceder a esa impugnación. Esta doctrina jurisprudencial se reitera, entre otras, en esta sentencia de septiembre de 2021 del Tribunal Supremo, donde nos está hablando, bueno, pues lo mismo que ya hemos manifestado, refiriéndose exactamente a la sentencia mencionada de 930/2008, donde se fijó esa doctrina jurisprudencial. Por lo tanto, la conclusión, el hecho de no haber manifestado la discrepancia permitirá al ausente proceder a la impugnación, salvo que esa impugnación se fundamente en que no se ha reunido la unanimidad o la mayoría exigida. Decíamos que entre los requisitos para proceder a la impugnación, pues como requisitos de legitimación, porque así lo establece el artículo 18, también tenemos el que establece la obligación de estar al corriente de pago. Y concretamente dice el artículo 18 que el propietario deberá estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas, diciendo, esta regla no será de aplicación para la impugnación de los acuerdos
relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 entre los propietarios. Bueno, claro, aquí la cuestión que se planteó era la interpretación de qué quería decir el establecimiento o alteración de cuotas, porque claro, es un supuesto bastante poco habitual. No es normal que en la comunidad de propietarios toquemos, por decirlo así, las cuotas, ¿no? Entonces, parecería un supuesto realmente extraño el que nos permitiría impugnar sin necesidad de consignar, siempre que únicamente estuviesen alterando las cuotas. El Tribunal Supremo vino a interpretar la excepción y en las sentencias que se citan aquí sienta esa doctrina jurisprudencial, donde básicamente lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que el requisito ha sido objeto de interpretación jurisprudencial, pero lo que parece estar claro es que la excepción puede hacerse extensiva al acuerdo en el que se modifica el sistema de reparto. Es decir, en aquellos acuerdos donde lo que se está acordando por la comunidad es un sistema, modificar el sistema de reparto de los gastos comunitarios, también cabría acogerse a esa excepción, impugnar y no consignar. Eso es lo que nos está diciendo. Claro, lógicamente todos estos supuestos estarán sujetos a distintos matices. Habrá que ver si efectivamente estamos ante una modificación del sistema de reparto o no. Con lo cual nos encontramos ante una situación donde la prudencia aconseja el consignar, porque posiblemente se podría desestimar la demanda de impugnación por el simple hecho de no haber consignado esa cantidad. También hay que decir que en ocasiones lo que se hace es consignar conjuntamente con la demanda. Y eso ha sido motivo de algunas inadmisiones. ¿Por qué? Pues porque si vemos el artículo 18.2 nos dice que hay que proceder previamente a la consignación judicial de las mismas, es decir, de las deudas. Previamente. De manera que cuando presentamos la demanda de impugnación, hay sentencias que han dicho que el hecho de no haber consignado previamente las deudas impide ya tener por cumplido el requisito de legitimación de estar al corriente de pago. De manera que un consejo es consignar, una vez que está consignado judicialmente, presentar la demanda de impugnación y, por supuesto, consignar siempre que se tenga la más mínima duda, porque a pesar de que el Supremo extiende la excepción a estos supuestos en los que, bueno, pues hay una modificación del sistema de reparto de gastos, el hecho de no consignar traería como consecuencia una discusión en el procedimiento sobre si se ha cumplido o no se ha cumplido el requisito. Y, bueno, pues la prudencia aconseja consignar en lugar de discutir. Pero bueno, en cualquier caso, que sepamos que no es solamente cuando se establecen o cuando se alteran las cuotas, la cuota que está en el título, el porcentaje, sino que también es extensivo a cuando se altera el sistema que se ha venido llevando a cabo de distribución de gastos. Muy bien, ya que estábamos hablando de gastos, pues podemos hablar de la exención de gastos. Y nos encontramos con un supuesto bastante habitual y es el de los locales, donde nos encontramos con unas normas estatutarias que dicen los locales quedan excluidos de contribuir a los gastos de escalera, de mantenimiento y reparación de ascensor. Es decir, nos encontramos con una exención genérica de contribuir a estos gastos. Como digo, es bastante habitual en normas estatutarias. Y además, además de ser habitual, está justificado por el hecho de que los locales, pues, normalmente ni tendrán entrada por la escalera, ni van a tener el uso del ascensor para ningún servicio. Con lo cual, estamos hablando de que se justifica por el no uso de esos servicios, ¿no? Bien, entonces se plantea el problema cuando nos encontramos con que no solamente se trata de que hay que
acometer una reparación que estaría excluido en los locales, sino que se trata ya de algo mayor, como es el tener que sustituir toda la instalación de ascensor y entendiéndose esto como un gasto extraordinario. Aquí se plantea de nuevo un problema y un debate que es resuelto como doctrina jurisprudencial por el Tribunal Supremo, estableciendo que las exenciones genéricas, es decir, esas en las que hablábamos de que bueno, el local queda excluido de contribuir a los gastos de escalera, de mantenimiento y reparación. Bueno, pues el Tribunal Supremo entiende que las exenciones genéricas de gastos que afectan a los locales, contenidas en las cláusulas estatutarias, con el apoyo en el no uso del servicio, comprenden tanto los gastos ordinarios como los extraordinarios. En el supuesto que enjuicia esta sentencia, se trataba de que la comunidad había adoptado un acuerdo en el que obligaba a los locales comerciales a contribuir en este gasto extraordinario que era la sustitución del ascensor. Y el Tribunal Supremo pues, no dio lugar a esa demanda, o mejor dicho, le dio la razón al titular del local en el sentido de que no estaba obligado a contribuir. Y declara, el acuerdo por el que se aprobó la participación de todos los copropietarios, es decir, los titulares de los locales incluidos, en la realización de las obras de adaptación del ascensor, pese a la exención contenida en los estatutos de la comunidad en relación con los gastos de ascensor a favor de los titulares de los locales de sótano y planta, exigía para su validez el acuerdo unánime de todos los propietarios. Es decir, los titulares de los locales tenían que haber estado de acuerdo. Y la no concurrencia de este consentimiento unánime supone la declaración de nulidad del acuerdo. En otras palabras, la exención de gastos genéricos incluye, como dice el titular, tanto los gastos ordinarios como los extraordinarios, por así establecerlo el Tribunal Supremo en esta doctrina jurisprudencial. Ahora bien, cuidado, porque como se ve en la siguiente sentencia, la de abril de 2014, se dice, bueno, una cosa es el ascensor y otra cosa son los requisitos de accesibilidad. Y, por ejemplo, aquí tenemos que se trata de instalar una plataforma elevadora y el Tribunal Supremo dice, no, la exoneración del pago de obras de sustitución de ascensores no es aplicable en la instalación de plataformas elevadoras. Por lo tanto, vemos que siempre estamos con ciertos matices, pero bueno es saber que en principio pues esa exoneración estatutaria comprende todo tipo de gastos, por así haberlo declarado la doctrina jurisprudencial. Y como estamos hablando de estatutos, y ya que hablábamos de gastos también, pues posiblemente sea interesante, por eso lo he recogido aquí, hablar de las prohibiciones y limitaciones estatutarias. Un tema que ha dado, bueno, pues mucho que hablar y mucha jurisprudencia. Lo primero de todo, de acuerdo con las sentencias que vemos en esta diapositiva, la doctrina jurisprudencial es que las limitaciones o prohibiciones que atienden a un interés general de la comunidad están permitidas siempre que consten de manera expresa en los estatutos. Así lo recogen ambas sentencias, entre otras muchas, diciendo que las limitaciones o prohibiciones deben constar de manera expresa en los estatutos y además, para poder tener eficacia frente a terceros, deben aparecer inscritas en el registro de la comunidad. También este tema llegó hasta el Tribunal Constitucional, donde se planteó si era constitucional o no el poner limitaciones al derecho de la propiedad. Bien, fue resuelto en las sentencias que se ven de 1993 y 99, diciendo que las prohibiciones de actividad en los elementos privativos eran declaradas constitucionales, o de acuerdo con la Constitución. Por lo tanto, estamos hablando de normas estatutarias que pueden establecer limitaciones o prohibiciones al cambio de uso o limitaciones
o prohibiciones en determinadas actividades, incluidas algo que aquí en Baleares y en muchos otros lugares también, prácticamente en toda España, que somos un territorio turístico, pues son las actividades turísticas. El cambio de uso también es un tema que hoy es, bueno, muy habitual, ¿no? ¿Por qué? Pues sobre todo con motivo de la escasez y la carestía de la vivienda, nos encontramos con que en muchas ocasiones se pretende un cambio de uso de un local a vivienda o viceversa, ¿no? Bueno, viceversa es más complicado porque hay otros requisitos mucho más difíciles de cumplir. Pero básicamente el supuesto tipo es ese, el cambio de uso de local a vivienda. Entonces hemos de ver ese cambio de uso, como ya hemos dicho, qué limitaciones tiene o qué es lo que ha dicho la jurisprudencia sobre el particular. Y nos encontramos esta sentencia de octubre de 2024, que lo primero que nos dice, reiterando doctrina jurisprudencial, es que lo que es meramente descriptivo no puede entenderse como una limitación del uso o de las facultades dominicales, sino que la eficacia de una prohibición exige que esté clara y precisamente establecida. Bueno, algo que ya hemos dicho antes. Es decir, el hecho de que un local venga descrito en el título como local parte determinada número 1, local con destino comercial tal, bueno, que linda por aquí y por allá, eso el Tribunal Supremo considera que es meramente descriptivo. Y si queremos prohibir que ese local cambie de uso, tiene que prohibirse expresamente en los estatutos. O si queremos limitar la actividad de ese local comercial, tiene que venir expresamente establecido en los estatutos. Por lo tanto, en el 2013 ya quedó como doctrina jurisprudencial lo que venimos diciendo, las limitaciones o prohibiciones referidas a la alteración del uso del inmueble o del ámbito de la propiedad exigen, para que sean eficaces, que consten de manera expresa y luego se refiere a las obras que afectan elementos comunes que exigen para su validez un consentimiento unánime de todos los propietarios, sin que la obtención de la licencia administrativa pueda eximir el cumplimiento de la exigencia normativa. Aquí se tocan otros requisitos, como es el hecho de que, bueno, ya lo sabemos, no basta con que la comunidad autorice o esté autorizado en los estatutos o no prohibido, sino que además será necesario cumplir con determinados requisitos administrativos y además también será necesario pues, tener cuidado con las obras porque no podrán afectar a elementos comunes de manera que supongan un perjuicio para el resto de propietarios. Veamos un poquito con más detalle el alquiler turístico. Aquí en Baleares pues también es motivo de bastante polémica y supongo que, como he dicho antes, en otras muchas partes del territorio nacional, obviamente, por ser un país turístico como somos. Una de las cuestiones que podemos empezar analizando es el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal, donde se estableció que el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad turística, con modificación o no del título constitutivo, o sea, aunque estuviese permitido en el título o en los estatutos, requerirá el voto favorable de 3/5 partes del total de los propietarios, que a su vez representen 3/5 partes de las cuotas de participación. Lógicamente, estos acuerdos no tienen efectos retroactivos. Es decir, el que ya tiene su licencia de actividad turística, pues este señor no se le puede prohibir ahora, porque el acuerdo no tiene efectos retroactivos. Pero la comunidad quiere prohibir la actividad turística. Y lo primero de todo es saber si este artículo 17.12 autoriza o permite esa prohibición. Y eso fue lo que se planteó en el caso enjuiciado en esta sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2024, bastante reciente.
donde se vino a estudiar y analizar cómo debía interpretarse la expresión el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad turística. Y, sentándose en doctrina jurisprudencial, lo que vino a decir el Tribunal Supremo es que la comunidad puede adoptar el acuerdo de prohibir los alquileres turísticos con 3/5 más 3/5. Por tanto, la expresión limite o condicione el ejercicio de la actividad incluye la de prohibirla, sin que haya tacha de inconstitucionalidad tampoco de ese artículo 33 y 38. De manera que ahí es donde el tribunal hace extensiva esa interpretación a la prohibición. La comunidad puede limitar, puede condicionar, pero también puede prohibir el alquiler turístico, la actividad turística, obviamente siempre que estos acuerdos no tengan un efecto retroactivo. Es curioso que en esta sentencia de octubre de 2024 nos encontramos con el supuesto de que la audiencia provincial entendía que el precepto, el artículo 17.12, no incluía la facultad de prohibir. Por lo tanto, desestimó esa demanda y entendió que no se podía prohibir. Posteriormente, el Tribunal Supremo, como vemos, casa esa sentencia de la audiencia y entiende que efectivamente hay que entender que limitar o condicionar incluye prohibir. Luego tenemos una sentencia interesante, por lo que veremos, que es esta de 18 de febrero de 2025, muy reciente sentencia, como podéis ver, donde también se analiza una norma estatutaria relacionada con la actividad turística y donde la comunidad intenta que en base a esta norma estatutaria quede prohibida la posibilidad de la actividad turística. Y esta norma dice lo siguiente: queda prohibido destinar los pisos o locales a consultorios o clínicas de enfermedades infectocontagiosas, a fines ilegales, lógicamente. 2. Instalar pisos, motores, maquinaria que no sean los usuales para los servicios del hogar. 3. Ejecutar en los locales y pisos acto alguno que perturbe la tranquilidad de los demás propietarios. Este era el fundamento donde la comunidad entendía que podía prohibir esa actividad turística sobre la base de esta norma estatutaria, considerando que perturbaba la tranquilidad de los propietarios o que de alguna forma resultaba una actividad incómoda o que hacía desmerecer de alguna manera el inmueble debido al trajín que suponía, como todos conocemos, una actividad de alquiler turístico. El Tribunal Supremo acaba desestimando el recurso de la comunidad y lo que entiende es que en los estatutos, en esta norma estatutaria concretamente, no hay una prohibición clara y expresa de que el uso turístico no se pueda desarrollar. O sea, no se prohíbe clara y expresa. Por lo tanto, reitera el criterio jurisprudencial que ya hemos repetido en el sentido de que se exige que cualquier prohibición o restricción del derecho de propiedad tiene que constar expresamente de manera explícita en los estatutos para ser válida. Aquí he recogido unas cuantas sentencias del Tribunal Supremo que precisamente vienen recogidas en la que hemos visto anteriormente, la de febrero del 25. Y las he recogido porque curiosamente son sentencias donde se analizan determinadas normas estatutarias y se acaba prohibiendo la actividad turística en base a esa norma estatutaria, por la que el Tribunal Supremo considera que incluye esa prohibición de esa realización de actividad económico-turística. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, la que tenemos de noviembre, la primera de noviembre del 23, la norma estatutaria decía que quedaba terminantemente prohibida la realización de una actividad económica. Y el Tribunal Supremo considera que el alquiler turístico es una actividad económica, por lo tanto, da entrada por esa vía a la prohibición.
La sentencia de enero de 24, la norma estatutaria decía que no estaba permitido ningún tipo de actividad profesional ni comercial y tampoco ningún otro uso, no mencionaba expresamente, que alterase el principio de residencia familiar. También en este caso, el Tribunal Supremo consideró que daba entrada a la prohibición de la actividad turística. Lo mismo ocurre en la de 29 de enero del 24, donde la norma estatutaria decía que en ningún caso podrán dedicarse los pisos a fonda o pensión. Asimilando a la actividad turística, se consideró prohibida la actividad turística. La de 30 de enero del 24 vemos que son muy seguidas. Se ve que ahí quedaron toda una serie de supuestos pendientes de sentencia que fueron resueltos por el Tribunal Supremo pues, en 3 o 4 días consecutivos. Pero son curiosas por los matices que supone cada una de estas normas estatutarias a la hora de que el Tribunal Supremo decida a favor o en contra de considerar prohibida la actividad turística. Como decía, en esta última, la de 30 de enero del 24, consta en los estatutos expresamente prohibido cambiar el uso de la vivienda transformándola en local comercial o, y vemos ahí en negritas, o hospedería. Esa fue también la puerta de entrada por la que el Tribunal Supremo consideró que quedaba prohibida la actividad turística. La conclusión está en esas líneas finales de la diapositiva, donde decimos en las precitadas sentencias se consideró que las analizadas disposiciones estatutarias prohibían el destino turístico de los distintos pisos del edificio al valorarse que la explotación de aquella actividad económica colisionaba con las disposiciones de tal clase por las que se regía la comunidad vecinal, lo que se argumentó debidamente en cada una de estas para obtener la conclusión. En definitiva, vemos que es una cuestión muchas veces de matices, de analizar dónde está el puesto a la coma o cómo se interpreta tal o cual sustantivo o adjetivo. Como ejemplo nos vale, pero en cualquier caso lo que sí que queda bien claro con respecto a la doctrina jurisprudencial es el hecho de que si está expresamente prohibido en los estatutos, eso es perfectamente válido. Y que lo que es meramente descriptivo no puede entenderse nunca como prohibitivo. Bueno, y ahora damos un cierto salto porque pasamos a otro tema que también podemos decir que ha sido motivo de bueno, un cierto cambio en cuanto a lo que es el criterio jurisprudencial. Y hablamos de la nulidad o anulabilidad de los acuerdos en materia de propiedad horizontal. Lo primero de todo que hay que hacer es una referencia a un poco lo que era hasta ahora una doctrina muy asentada, doctrina jurisprudencial, donde se establecía, se declaraba que los acuerdos con infracción de la ley de propiedad horizontal y sin excepción son meramente anulables, es decir, que se subsanan si no se impugnan en plazo. Los acuerdos son anulables, pero no son radicalmente nulos. Como sabemos, la nulidad radical determinaría que fuesen impugnables en cualquier momento, que nunca habrían producido efectos jurídicos, etcétera, etcétera. No es el caso, o no era hasta ahora, ahora veremos, en los supuestos de acuerdos en propiedad horizontal que se adoptaban con infracción de la propia ley, porque necesitaba la unanimidad y no se había obtenido, porque se necesitaba un quórum específico que no se había obtenido, o por cualquier otro motivo. Lo cierto es que si no se impugnaba, el acuerdo quedaba subsanado, era ejecutivo y ya no había forma de cuestionar. La nulidad radical de pleno derecho se reservaba, como decimos aquí de este pasaje sacado del Tribunal Supremo, solamente para aquellos acuerdos que por infringir cualquier otra ley imperativa o prohibitiva que no tuviese establecido un efecto distinto. El efecto en propiedad horizontal era impugnar
mientras que la nulidad radical de pleno derecho era la excepción, era por infracción de otras leyes distintas. Aquí en esta sentencia del 2013 se reitera como doctrina jurisprudencial que los acuerdos adoptados en Junta que no sean radicalmente nulos, o sea, que no infrinjan otras leyes imperativas y que no hayan sido impugnados, son válidos y ejecutables. Y esa doctrina, el Tribunal Supremo la extendió incluso a los acuerdos para los que la ley exigía la unanimidad. Por lo tanto, llegando a considerar sanado el defecto legal con el plazo legal concedido para la impugnación, sin que se hubiese efectuado tal impugnación. Aquí hay una relación de sentencias que así lo declara. Vuelvo a insistir, los acuerdos en propiedad horizontal, aunque se adoptasen con la infracción que fuese, debían ser impugnados y si no eran impugnados quedaban subsanados. ¿Cómo evoluciona el tema? Bueno, primero también nos detenemos aquí, que viene a reiterar lo que estamos diciendo. El Tribunal Supremo en el 2002, doctrina jurisprudencial, la sanación del acuerdo por caducidad, distribución del uso y disfrute de un patio común. El tema era polémico, se trataba de que se había distribuido de una forma totalmente arbitraria el uso y disfrute de un patio común, se había acordado esa distribución, pero el hecho de que no fuese impugnado, como dice la sentencia del Tribunal Supremo aquí recogida, suponía la sanación por caducidad del acuerdo. Incluso, como era el caso, en aquellos supuestos en los que se precisaba la unanimidad, porque aquí distribuirse el patio, entendía el Supremo que requería la unanimidad. La doctrina jurisprudencial era esa: sanación del acuerdo por caducidad, distribución del uso y disfrute de un patio común era el supuesto. Por lo tanto, si no se impugnaba, quedaba subsanado el acto. A partir de, no solamente de esta sentencia que vemos aquí en esta dispositiva de enero del 24, sino hubo otra sentencia anterior del 2013 que ya abrió una brecha, pero que esta de enero del 24 ya fue mucho más radical. ¿Y qué ocurre a partir de aquí? Bueno, nos encontramos con el siguiente supuesto. La comunidad de propietarios acuerda que no es su responsabilidad reparar la terraza del ático que es de uso privativo. Un ático tiene una terraza suya, uso privativo, y acude a la comunidad de propietarios para que proceda a su reparación, entendiendo que se trata de un elemento común. La comunidad entiende que, como es un elemento de uso privativo, es de su responsabilidad. Ese acuerdo no se impugna. El titular del ático procede a reparar la terraza y acaba reclamando el importe que le ha supuesto dicha reparación a la comunidad de propietarios. La demanda que pone el titular del ático contra la comunidad se desestima, tanto en primera instancia como en apelación, por no haber impugnado, por la doctrina que venimos analizando. Hay que impugnarlo todo. Pero aquí es donde ya el Tribunal Supremo declara nulo radical el acuerdo, en contra de lo que, como hemos visto, venía siendo una doctrina consolidada de que había que impugnarlo todo. En este caso, la situación es que si hubiese sido un supuesto enjuiciado hace unos cuantos años, la sentencia que dicta el juzgado de primera instancia y la que dicta la audiencia provincial en apelación hubiesen sido totalmente conformes con la doctrina jurisprudencial. Hay que impugnar. Usted no impugnó. Usted, titular del ático, cuando la comunidad dijo que se desentendía de esa reparación, usted tenía que haber impugnado. Y como vemos aquí, el Tribunal Supremo abre una brecha, cambia de criterio de alguna manera. Es un supuesto muy parecido al que se analiza en la sentencia de enero del 22.
donde se solicitó una autorización a la comunidad para acceder a unas zonas comunitarias para unas obras de adecuación de un local. La comunidad no concedió esa autorización, por lo que fuese, pero el titular del local no lo impugnó. Sin embargo, después acudió a los tribunales sin haber impugnado o había pasado los plazos de la impugnación. El Tribunal Supremo declaró que la comunidad estaba obligada a autorizar, ex artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, y por lo tanto también declaró el acuerdo nulo radical. La consecuencia de que declare nulo radical es que se puede plantear cualquier reclamación obviando el acuerdo anterior y que no es necesario impugnar el acuerdo anterior o que no está sujeto a impugnación el propio acuerdo o a los plazos de impugnación, mejor dicho. He recogido aquí esta sentencia de octubre del 2013 porque realmente fue la que empezó a abrir un poco esta brecha, porque fue de las primeras que yo conozca que declaró un acuerdo nulo radical, aunque no tuvo mucha trascendencia, pero era una solicitud para derribar un muro que no se concedió, no se impugnó y posteriormente se acudió al tribunal para que se declarase que la obra estaba autorizada en los estatutos y que por lo tanto el acuerdo no tenía por qué impugnarse y tenía que autorizarse la obra de derribo. Y aquí planteo cuál es el elemento clave de la nulidad radical. ¿Por qué ha habido ese cambio de criterio? La pregunta está formulada. ¿Cuál es el elemento clave de las sentencias citadas para declarar que no procede la aplicación de la consolidada doctrina de la convalidación o sanación de los acuerdos comunitarios contrarios a la ley que no han sido impugnados? Bueno, pues según el Tribunal Supremo, en estos casos enjuiciados que acabamos de ver, estamos ante actuaciones en las que no era preceptiva la previa autorización de la comunidad. Bien, por prescribirlo el artículo 10, o bien porque estaba autorizado en los estatutos. Recordar que el artículo 10 empieza diciendo que no es necesario acuerdo, o sea, ni tan siquiera se precisa acuerdo, cuando se trata de obras o trabajos para el adecuado mantenimiento o habitabilidad de la comunidad. De manera que aquí estamos de alguna forma abriendo camino a que, bueno, con independencia de que la comunidad adopte los acuerdos sean o no impugnados, se podrá reclamar en base a esta doctrina que aquí queda. Martín. Pondremos aquí ignorar. Bien, estaba diciendo que el artículo 10, y entonces también me acordé de que teníamos una sentencia muy interesante, que es esta de septiembre de 2018, perdón. ¿Y por qué es interesante esta sentencia? Bueno, pues porque nos habla de, también se trataba de un asunto de una terraza y de una reclamación por daños, una reclamación de indemnización por daños y perjuicios derivados de la mala conservación de esa terraza. ¿Qué ocurría en este supuesto? Bueno, pues que había pasado el plazo de un año, que como sabemos es el plazo que se tiene para reclamar daños y perjuicios. Bien, ¿qué pasó? Bueno, pues que el Tribunal Supremo nos dice que el plazo para exigir un comunero la indemnización frente a la comunidad de propietarios por daños derivados de la falta de conservación o mantenimiento de un elemento común no es el de un año, del 1968-2, que corresponde a reclamaciones por cubrimiento contractual, sino que es el general de las acciones personales, es decir, 5 años.
La acción de reclamación de indemnización de perjuicios nace del incumplimiento de una obligación legal y esa es la base por la que se entiende que hay que ir al plazo general de las acciones personales, porque hay una obligación legal, hay un incumplimiento de una obligación legal que es la establecida en el artículo 10, que es llevar a cabo esas obras necesarias para el mantenimiento y conservación de los elementos comunes, de modo que no causen daño. Y siendo una obligación legal, no resulta asimilable a las derivadas de actos u omisiones ilícitas que se comprenden en un ámbito distinto y que resultan de la aplicación del plazo anual del 1968. Como digo, es una sentencia, no conozco que haya más, posiblemente pueda haberlas. Las he buscado, sinceramente, pero no puedo decir que esto sea una doctrina, es un criterio que puede que quede consolidado, donde hay que decir que además la audiencia provincial en este caso dijo que el plazo para exigir la reparación de la terraza era de 5 años, plazo general de las acciones personales, pero que sin embargo el plazo para reclamar la indemnización por los daños y perjuicios que había originado era de 1 año. Ahí es donde vino el Tribunal Supremo en esta sentencia a casar y a establecer 5 años como plazo para reclamar la indemnización de daños y perjuicios. Y como decía, ya voy concluyendo porque ya creo que estoy al límite del tiempo. Y bueno, aquí os planteo el tema de obras en locales. El tema de las obras en locales, muy brevemente, hay 2 criterios importantes que simplemente los comento que son. El primero de todo, que sienta esta sentencia de 22 de diciembre del 2010, donde reitera la jurisprudencia de que no cabe idéntica interpretación entre locales de negocio y pisos a la hora de hablar de obras en fachada. ¿Por qué? Porque entiende que la fachada, a pesar de que es un todo, la zona relativa a los pisos constituye una situación arquitectónica más rígida y las plantas bajas o locales existe o debe existir una mayor flexibilidad atendiendo a la naturaleza de la actividad comercial que se va a desarrollar. La otra sentencia es otra que también sienta doctrina jurisprudencial, entendiendo que si el título constitutivo prevé la posibilidad de segregar locales, está autorizando implícitamente la apertura de una salida, por lo tanto, por fachada de ese local. Autorización que viene implícita en el propio hecho de que se haya previsto y autorizado estatutariamente la posibilidad de su segregación. Y esto ya es la nota de humor para concluir. Y esa nota de humor es una sentencia, como veis, bueno, bastante reciente, donde nos dice que la comunidad no puede obligar a desnudarse para ir a las zonas comunes. El asunto es curioso. Y aquí también la sentencia de primera instancia y la sentencia de apelación estimaron la demanda de la urbanización que obligaba a los titulares a respetar esa norma estatutaria, decían, que obligaba a desnudarse para acudir a las zonas comunitarias. Se trataba de un grupo naturista, nudista, que había configurado esta urbanización y donde las normas establecidas eran esas, incluso colgando carteles y dando todo tipo de información al respecto. Curiosamente, el Tribunal Supremo al final acaba diciendo que la comunidad no puede obligar a desnudarse. Estima los recursos de los propietarios con motivo de la imposición de esa obligación. Y es curiosa la sentencia, si tenéis tiempo leerla, porque hace de alguna forma un análisis de los derechos fundamentales. Lo curioso es que entiende el Tribunal Supremo que en los estatutos, que fue la base por la que se estimó la demanda en primera instancia y en apelación, no estaban correctamente aprobados, con lo cual hubiese sido interesante conocer la opinión del Tribunal Supremo sobre este mismo supuesto en el caso de que tuviésemos unos estatutos debidamente aprobados y debidamente inscritos en el registro, lo que parece que no era el caso, y que dio lugar a que el Supremo pudiese decir, mira, no están debidamente aprobados los estatutos y por lo tanto, por mucha norma que haya, por mucha información, no se le puede obligar, además esto va en contra de lo que son los derechos fundamentales a la intimidad, a la propia imagen, etc. Y bueno, y con esto concluyo porque veo que estoy al límite del tiempo
y espero que algo de todo lo que hemos visto así un poco a vuela pluma y un poco aceleradamente, espero que haya servido y haya sido práctico para vuestro ejercicio profesional. Y quedo ahora a la espera de lo que me digan los organizadores. Muchas gracias, Martín. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Comienzo con la primera. Y nos dicen, buenas tardes. En el caso de que el administrador y el presidente de la comunidad no han convocado la junta anual y durante 3 ejercicios la comunidad ha presentado pérdidas cada ejercicio, ¿procede algún tipo de responsabilidad por esta falta de actuación al respecto? Los presupuestos de los últimos 3 ejercicios están sin aprobar y presentan pérdidas. ¿Se puede impugnar esta actuación poco diligente? Y nos dice también, o valorar un presupuesto legal sancionador al respecto. Gracias. Bueno, son muchas cuestiones las que plantea la pregunta, ¿verdad? Lo primero que yo podría decir es que, bueno, hay una obligación legal, dice la ley, que la Junta de Propietarios se convocará al menos una vez al año para la aprobación de cuentas, con lo cual no veo yo tanto una impugnación, porque la impugnación no puede tener éxito cuando no tenemos un acuerdo que impugnar, y aquí lo que hay es falta de acuerdo. Me dice que falta aprobar las cuentas y falta hacer. Pero lo que sí que se podrá acudir judicialmente es para que se convoque esa junta y, en su caso, para exigir responsabilidades a administrador, a presidente, en el sentido de que, bueno, han incumplido esa obligación legal de convocar la junta debidamente. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. ¿Sí? Que nos dice Nicolás. Buenas tardes. ¿Podría hablar sobre la doctrina actual aplicable a la posibilidad de uscapir bienes comunes por destino? Parece ser que los bienes comunes por naturaleza no son uscapibles, pero ¿se puede aplicar la presunción adquisitiva a los bienes comunes por destino? Y en ese caso, ¿es necesario para uscapir dichos bienes una previa desafección o la mera... A ver, que continúa la pregunta. Es que es larga. Continúa por abajo. No, entiendo por dónde va la pregunta. Vale, o la mera prescripción adquisitiva sirve como desafección. Bueno, vamos a ver. Hay bienes comunes por naturaleza y hay elementos comunes por destino. Los bienes comunes por naturaleza no son usufructibles, es decir, ningún propietario se puede hacer dueño de ellos. Luego tenemos aquellos bienes, bueno, eso hay jurisprudencia que así lo establece, ¿no? Luego tenemos determinados elementos comunes que son comunes por destino. Entonces pensemos, por ejemplo, que tenemos por poner un ejemplo, un cuarto comunitario cuyo destino es tener unas máquinas de gimnasia y que de alguna manera, bueno, pues no se viene utilizando. La pregunta que nos hace el compañero es si eso es usufructible. Vale, no es ya un elemento común por naturaleza, como puede ser una cubierta del edificio, no es usufructible, no se la puede apropiar nadie, es un elemento común por naturaleza. Pero sí ese cuarto, esa habitación que no se usa, pero requiere, como bien ya ha apuntado en la pregunta el compañero, la desafectación. Es decir, lo primero que tendremos que hacer es decir, oye, esto deja de ser el gimnasio, porque si no, entiendo yo que seguiríamos ante la doctrina que ha establecido el tribunal de que no son usufructibles los elementos comunes. Y es un poco la respuesta que le puedo dar. Básicamente la que apuntaba el compañero en su propia pregunta, ¿no? Muchas gracias, Martín. Continúo con la siguiente y nos dice María. Si en los estatutos no se menciona una exención explícita de los locales respecto al pago del mantenimiento del ascensor, pero en reparaciones anteriores siempre se le ha excluido de abonar los gastos relacionados con el mismo, ¿sería suficiente esta práctica previa para impugnar un acta mediante la cual se obliga a los locales a abonar la sustitución del ascensor o no sería un fundamento válido para la impugnación? Bueno, como fundamento válido podría serlo, ¿no? Y podríamos hablar de la doctrina de los actos propios y de una aceptación por parte de la comunidad, que durante muchos años le ha exonerado de tener que contribuir.
pero no es un asunto claro. Y en mi opinión es un asunto que posiblemente fuese resuelto en contra del titular del local, porque el hecho de que le hayan exonerado durante una serie de ejercicios no supone que esté exonerado eternamente. Todo eso que se habrá ahorrado. Difícilmente se le podrían reclamar liquidaciones de años anteriores en los que ya fue eximido o exento de tener que pagar. Pero de cara al futuro, seguramente la comunidad sí que podría obligarle a tener que pagar sobre la base de que no existe una exención estatutaria, pero pleitos hay, ¿eh? Y el hecho de que, bueno, hay argumentos, como hemos dicho, el de la doctrina de los actos propios, el de la aceptación tácita, el de que pueda haber un acuerdo aunque fuese tácito. Por lo tanto, es un tema que sería debatido en los tribunales y lo único que puedo dar es una opinión. Y en mi opinión no tiene por qué quedar exento eternamente el titular de los locales. Muchas gracias. Vamos con Susana, que nos dice: buenas tardes, muchas gracias por su interesante exposición, y nos dice que quiere plantearle varias cuestiones. En primer lugar, preguntarle si puede un administrador representar a ciertos propietarios en una junta extraordinaria de la comunidad, convocada por el presidente y cuyo orden del día le afecta directamente a ese administrador, pues lo que se va a votar es su cese o continuidad como administrador. Nos pregunta, bueno, Sí. si quiere le voy diciendo poco a poco porque son varias. Vale, pues en principio no hay nada en la ley que prohíba a un administrador ostentar las representaciones, y aunque sea un asunto que le pueda afectar directamente, bueno, pues en las juntas de propietarios se tratan habitualmente asuntos que afectan directamente a los asistentes. De manera que es verdad que el administrador no es propietario, pero de alguna forma sí que está afectado por lo que decida la comunidad. Entiendo que no hay ninguna ilegalidad en que el administrador tenga esas representaciones y que de alguna forma vote en nombre de sus representados, supongo que a favor de la continuidad de su persona como administrador de la comunidad. No veo ninguna ilegalidad y de hecho es un supuesto bastante habitual. También nos dice que cuántas delegaciones de votos puede llevar un administrador de fincas a esa junta. No existe ninguna limitación en la ley sobre el número de representaciones de voto con las que puede ir el administrador o cualquier otro propietario, con lo cual, pues, con las que consiga. ¿Puede exigir el presidente que convoca esa junta extraordinaria que las delegaciones de votos se presenten antes de la junta o se pueden presentar durante la junta? Bueno, las delegaciones de votos se tienen que presentar antes de la Junta, que es cuando se constituye la Junta, cuando se determina cuál es el número de asistentes y de representados, cuando se determina cuál es la cuota presente para tener después pues, los baremos a la hora de saber dónde están situadas las mayorías necesarias para cada acuerdo. Por lo tanto, esas representaciones tienen que presentarse al inicio de la Junta, que es cuando se constituye. Y para esta junta. Como excepción, podría ocurrir que un propietario acudiese para tratar un punto concreto, representado. Bueno, pues supongo que sí, no lo sé. Como hemos dicho antes, son supuestos que acaban en los tribunales y que la opinión final que vale es la del juez. Yo entiendo que deben presentarse al inicio de la Junta, que es cuando se constituye la Junta. Vale, gracias. También nos dice que para esta junta y en este caso que se ha de convocarse también a los propietarios de las plazas de garaje. Vamos a ver. Salvo que estatutariamente los propietarios de garaje estén excluidos, tampoco nos dice muy bien de qué asunto se trata. Si es el mismo asunto de antes, sería del nombramiento de administrador, pues seguramente el administrador también administra la planta de garaje. Por lo tanto, también los titulares de garaje han de ser convocados, por supuesto que sí. Habrá excepciones, lógicamente. Hay muchos garajes que son subcomunidades. O habrá también excepciones cuando las normas estatutarias establecen, bueno, pues una solución distinta a esta cuestión. Salvo esos supuestos,
pues habrá que convocar porque tienen su propiedad, tienen su cuota, son propietarios en la comunidad a todos los titulares de las plazas de garaje. Muchas gracias. Esa sería ya la pregunta de Susana. Y ahora vamos con la pregunta de Mariam. Mariam nos dice, buenas tardes. ¿Es posible que formen parte de la comunidad con un coeficiente personas que no sean propietarias de ese edificio? Estoy haciendo referencia a plazas de garaje que forman parte de la comunidad de un edificio, aunque registralmente se encuentran en otro. Y esto desde hace más de 20 años que se larga también la pregunta, que se constituyó, creo que quiere decir. No pone nada más. O consiguió, no sé qué quería poner. Bueno, este supuesto que se nos plantea es un supuesto bastante extraño, es decir, muy difícil que los coeficientes de plazas de garaje que no están en la comunidad participen en la comunidad. Vamos a ver, el título constitutivo tiene que sumar, porque lo dice la ley, un 100% entre todas las partes, entre todas las cuotas de las partes. Con lo cual, lo primero que habrá que hacer es ver si estamos, a la hora de sumar todas las cuotas, incluidas las de las plazas de garaje, sumando 100. Si no sumamos 100, o si nos excedemos de 100, algo pasa. Entonces, con los pocos datos que nos facilita la compañera, pues es difícil dar una respuesta. Pero el consejo es que mire a ver si tenemos el 100% de la cuota, porque esto es lo que nos va... Nos comenta la compañera, la misma persona que ha hecho esta pregunta, que los garajes no son su comunidad, simplemente se añadieron al edificio. Ya, pero que lo que determina una comunidad es el título constitutivo. Entonces se añadieron, ¿qué quiere decir se añadieron? Es que, claro, no pueden formar parte de la comunidad si no están en el título. O sea, deberían formar parte de... tendría que ser cada uno de ellos parte determinada, número tal, con la cuota tal. Si no están en el título, no pueden formar parte de la comunidad, serán de otra comunidad. ¿Cómo se han añadido? Pues no lo sabemos. Habría que analizar ese supuesto. En principio es un supuesto bastante extraño, pero que tiene pinta de no acogerse a la legalidad estrictamente, porque unas plazas de garaje de otra comunidad difícilmente pueden formar parte de la comunidad, de una comunidad distinta. Insisto en que se revise lo del 100% de las cuotas, que puede dar una pista para saber cómo estamos. Todas las cuotas del título han de sumar. Muchas gracias, Martín. Y vamos con la última pregunta, que es la pregunta de Nicolás, que nos dice lo siguiente. Una demanda en la que únicamente se pide la demolición de un cerramiento llevado a cabo en una zona común y que se basa únicamente en el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, ¿es una acción real o personal? Bueno, la demolición de un cerramiento en principio sería una acción personal. Pero, claro, hay que saber ese cerramiento si estamos hablando de lo que es un elemento común o un elemento privativo. Inicialmente será una acción personal, 5 años para instar la acción. ¿Cuáles son los supuestos en los que la jurisprudencia ha venido considerando el plazo de ejercicio de acciones son reales sobre bienes inmuebles? O sea, 30 años nada menos. Bueno, pues son aquellos supuestos en los que de alguna forma ha habido una apropiación de algún elemento común. Entonces, si el cerramiento es un cerramiento que de alguna forma delimita partes privativas, pues estaremos ante un plazo de prescripción de 5 años. Si ese cerramiento da lugar a que a su vez se pueda haber procedido la apropiación de algún elemento común, pues enlazando el tema con lo de la apropiación del elemento común, podría estar sujeto al plazo de 30 años de las acciones reales sobre bienes. Muchas gracias, Martín. Pues con esto vamos a dar ya por concluidas las preguntas en la jornada. Por mi parte y en nombre de la Confederación Española de la Abogacía Joven, darle las gracias por haber estado ahí con nosotros y haber impartido una jornada tan interesante. Bueno, pues muchas gracias a la Confederación, gracias a todos los asistentes por la paciencia en seguir la conferencia
y lo he dicho antes, espero que haya sido de utilidad y cuando menos, bueno, pues ahí quedan unas cuantas diapositivas con diversas sentencias que en algún momento pueden servir para un caso concreto que tengamos en nuestro despacho. Encantado, gracias por la invitación y hasta siempre. Muchas gracias.